Entonces, ahora sí dejamos de hablar. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Lo que habíamos visto la clase pasada fue algunos ejemplos de osciladores con, con material piezoeléctrico como resonador, en donde llegamos a algunas conclusiones, se mostraban algunas comparaciones que pueden ser válidas o pueden ser discutibles, como toda comparación. Lo que vamos a ver ahora es algunos osciladores que nos quedaron, algunos circuitos de osciladores que nos quedaron. Lo que yo les recomiendo sobre los circuitos, pues yo los estuve viendo a todos en el libro, yo voy a tratar, no voy a tener tiempo para este año, para este apunte, pero yo les recomiendo a ustedes que lo rehagan a los circuitos, que lo hagan más, digamos, fácil de visualizar, porque fíjense cómo pone la resistencia, miren, la resistencia acá y después pone otra resistencia acá. Esta resistencia en realidad va a la alimentación. Es medio caótico de la manera en que dibuja, que hace los dibujos. Probablemente es porque es una manera más fácil de concentrar, pero no es la mejor manera de dibujar un diseño. ¿Entienden a dónde voy? Así que van a ver en el ADS, yo hice algunos cambios y no voy a tener tiempo para cambiarlo este año, porque yo estos dibujos, sin cambiar el diseño, manteniendo la misma característica de diseño, yo lo voy a cambiar para que sea más fácil de entender. Y ustedes cuando estudien esta parte de la materia, a los circuitos, reháganlo, háganlo con lápiz de una manera mucho más fácil de visualizar para ustedes y se van a dar cuenta cómo es la manera más fácil. Bueno, vamos a ver entonces un oscilador Butler con multiplicador de frecuencia en el quinto armónico, no sobretono, sino armónico, por eso le llama X5, incorporado. La idea es la siguiente, voy a dejar el mouse. El cristal está acá, este es un oscilador que, digamos, está sintonizado en el lado en el lado superior, está sintonizado. La sintonización entre C4 y L3, estos dos, esperen un segundo que estaba en blanco. Este tanque que está acá es una sintonía en el quinto armónico. Es decir, el cristal y el circuito va a oscilar en 20 MHz. En la frecuencia muy cerca, casi digamos que de la frecuencia resonante serie. Por lo tanto, en el circuito, otro detalle, el C0 del modelo del cristal, en el libro le pone 0 de capacidad y lo saca fuera y le llama C0 acá. ¿Para qué? Porque ese C0 se va a contrarrestar en la resonancia de 20 MHz con L2. Entonces, ¿cómo es la idea? La idea es que el oscilador va a resonar en 20 MHz, pero del lado del colector vamos a ver una corriente muy distorsionada, de manera tal de que cuando yo lo sintonizo en el quinto armónico, del lado de salida voy a poder sacar una frecuencia igual a 20 MHz por 5. Esa sería la idea general. Es básicamente de este lado, digamos, un Butler. Y bueno, lo que dice el apunte es lo siguiente. El cristal resuena o funciona en su frecuencia fundamental de 20 MHz cerca de la resonancia serie. La corriente de colector, la que vamos a tener pasando por acá, es bastante impulsiva y se van a observar muchos armónicos en los cuales el quinto está bastante magnificado por la forma en que se ve la corriente. Al estar sintonizado a 100 MHz, bueno, del lado de salida vamos a ver solamente esa frecuencia, porque acá va a haber
alimentación para el transistor en esa frecuencia, básicamente. Necesitamos que la frecuencia de transición del transistor sea alta, y de hecho es alta porque el MRF 901 tiene una frecuencia de transición, no recuerdo si es 3 o 4 GHz, pero está bastante arriba. R4 y L2, o sea, R4 está acá, y L2, el R4 estabiliza el circuito en una red, una resistencia como es 27 ohm. Muchas veces en los amplificadores de los amplificadores que se ponen en los osciladores, a veces se ponen un par de resistencias para correr el lugar donde se encuentra dentro del funcionamiento de la carta de Smith, para que el circuito no lo vea ahí y lo corra un poquito, 27 ohm o algunos valores, lo corra dentro del eje real. Entonces lo hace más estable. A veces funciona y a veces no. Esto es una cuestión de visual. En general debería no ponerse, medir, ver, observar, ver el lugar geométrico y después ponerlo para ver la diferencia y mejorar, cómo mejorar el circuito. Eso, cuando veamos amplificadores de radiofrecuencia, voy a mostrar un ejemplo de cómo poniendo resistencias en lugares estratégicos y cómo se calcula el valor también. Acá van a observar que no hay muchos cálculos en el libro, simplemente muestra circuitos y tipos receta de cocina y cómo funcionan. Pero las polarizaciones es bastante básica. Lo único que ustedes tienen que observar y prestar mucha atención es que las condiciones de oscilación se puedan llegar a cumplir. Es decir, que el circuito pueda hacer el corrimiento de entrada-salida, o sea, el lazo cerrado cumpla las condiciones de Barkhausen, o sea, de fase y de ganancia más grande, digamos, mayor de 4 dB. Y bueno, el lado izquierdo de la figura, de este lado, de la figura siguiente, que sería esta que está mostrada en esta hoja, muestra en línea de puntos, esta que está acá, la frecuencia de cómo se visualiza el cristal, que sería tomado de acá, de CP2. Tomado de CP2, vemos la del cristal. Y la que está en línea llena es la salida directamente, tomado de acá como voltaje de salida. O sea, acá hay voltaje del lado izquierdo, corriente del lado derecho, en proporciones similares, pero bueno, podría haber estado en otras proporciones. En este caso coincide justo en las mismas proporciones. Y del lado derecho dice el espectro de la tensión de salida. O sea, este espectro corresponde al voltaje. Y podemos observar que en 97.8 está cerca de 100 MHz. Va a depender mucho de cuál sea la frecuencia de oscilación del cristal, porque esto es matemático, es exactamente, no es un poco más o un poco menos, es exacto. Es exacto la frecuencia del cristal, multiplicado por 5, ¿no? Bueno, voy a mostrar cómo cómo lo verían, sería la 846 en el Génesis. Acá la estuve viendo ayer, así que... Bueno, tienen acá el circuito, que es ese que mostramos. Pueden ver acá del lado, tienen dos partes, digamos, de simulación. La primera parte se llama lineal, la segunda parte harmonic balance. Dentro de la lineal hacemos el análisis lineal viendo el lazo abierto, digamos, no cerrando el lazo, mostrando el puerto 1 y el puerto 2 en un circuito en configuración lazo abierto. Bien, en ese caso nosotros vamos a ver el S21. El S21 vamos a ver que, fíjense, el ángulo de S21 está acá cruzando por 0,
exactamente ahí. Y bueno, me da 20 MHz y bueno, un poquito más, un poquito menos, por ahí más o menos está la condición de oscilación y la ganancia en dB van a ver 15,455. Y esto es del lado derecho el Q sobre 1000, o sea, 4800, 5000, más o menos el Q. No es un Q muy alto. Bueno, eso es lo que pueden visualizar. Acá van a ver el S11, lo que está en rojo, y el S22, lo que está en azul. Entonces se aplican las condiciones de Randall-Hook, y en las condiciones de Randall-Hook podemos ver que acá, en realidad, lo que es el ángulo, acá, en realidad van a tener más o menos 0 grados, ahí, y la ganancia es un poco menor, 14 dB, un poquito menor. Tiene mucha ganancia, ¿por qué? Para que oscile, para que distorsione, para que tenga una señal rica en armónicos. ¿Cómo se ve en el balance armónico? Bueno, en el balance armónico, el esquemático, lo que se hace es cerrar el lazo. Acá si ustedes van a ver el subcircuito, es este que justamente utiliza este esquemático como subcircuito. Lo agrupa como circuito y eso es lo que vemos acá. Hace la unión, no saca nada, porque acá en realidad, en el circuito original, cuando yo cierre el lazo, lo que voy a tener que hacer para que esto funcione, este capacitor no haría falta. Pero ¿qué pasa? En el otro circuito, como lo utilizo como subcircuito, entonces lo dejo como está. No lo elimino y hago un puente acá. Simplemente utilizo el circuito tal cual está. Incluso este capacitor, que es un capacitor que representa a C0, queda fuera. Y si ustedes quieren hacer un circuito y mostrar un circuito, no pongan este capacitor afuera, pónganlo adentro. Yo voy a mostrar otro circuito que yo hice un poco más amigable que esto que está acá. No lo quise tocar ni lo quise, digamos, cambiar para mantener la misma configuración, ¿no? Entonces, el balance de armónicos lo hacemos en la frecuencia que es 20 MHz, que es la frecuencia que oscila, y vamos a ver la cantidad de armónicos, que en este caso serían 7. Bueno, y vamos a ver el espectro. Corremos el espectro. Y ahí tienen, fíjense esto, acá tienen 100 MHz. Y bueno, ahí tienen los armónicos siguientes. Esto es la salida, el espectro del voltaje de salida. Y el primer armónico lo van a tener en 100 MHz. Y la señal de salida, ustedes pueden ver, la que está en azul, que es lo que mostraba la diapositiva anterior, es lo que está viéndose en el cristal, que sería... Esperen que me está costando, me cuesta mover esto con las barras del Zoom. Sería esto que está acá. Entonces, ahí pueden ver la corriente de la sonda de corriente viendo en el cristal, que sería la que está en azul, y el voltaje de salida, lo que está rojo. Ahí pueden ver que está oscilando en 100 MHz. Lo pudieron observar con el análisis en frecuencia, ¿no? Vamos a cerrar sin guardar. Vamos a la ADS. En el ADS yo lo hice al circuito un poco más, digamos, fácil de visualizar, sin cambiar nada, obviamente, mantuve exactamente la misma idea. Lo único que voy a hacer es hacer dos corridas. Una corrida con y otra sin la resistencia para ver dónde me cambia
la carta de SMI lo que es la entrada. Si hay algún cambio en la carta de SMI en la entrada, que justificaría haber puesto esos 27 ohms. Obviamente, eso está hecho no para correr la carta de SMI, sino para hacer que el circuito sea estable, y eso no lo vamos a ver ahí. Para ver estabilidad, vamos a ver, cuando veamos amplificadores de radiofrecuencia, vamos a ver ahí todos los criterios de estabilidad y cómo se miden, cuál es la métrica para ver eso. Bueno, este sería el 846. Bueno, el circuito lineal, esperen un cachito que está durmiendo. Ahí está. Bueno, yo acá lo que hice es redibujarlo un poquito. Fíjense, la resistencia la puse de este lado a las 2. Esto lo hubiera puesto acá, también hubiera sido más. Esto lo hubiera puesto ahí, quedaba mejor todavía. Una resistencia y la otra más, haciendo un puente con este componente y esta otra resistencia. Esta resistencia está colocada acá. Acá tenemos de este lado negativo. Yo lo puse acá, ojo con las polaridades. A veces uno pone positivo siempre de la alimentación, pero el valor le asigna negativo. O voy a tratar siempre de poner valores positivos y la fuente ya sea positiva o negativa para que no se equivoquen. Pero ojo con eso. Yo acá lo que hice en el cristal es dejar la capacidad 6 picofaradio de la capacidad movicional adentro del cristal, no poner el capacitor de este lado. Y bueno, acá me equivoqué, ahí hay un error, porque yo lo saqué del emisor y hay que sacarlo del colector. Hay que levantarlo un poquito a esto. Esto lo voy a bajar un poquito y a esto lo voy a correr para allá. Porque eso va de este lado, va acá. Después en la simulación de balance armónico voy a hacer lo voy a poner acá abajo y lo voy a poner acá arriba, para que ustedes vean la diferencia, porque hay diferencia. Si lo pongo abajo, no voy a ver los armónicos porque lo voy a ver sintonizado con este sintonizador acá arriba. Acá abajo no lo vería. Bueno, no lo vería tanto. Sí se va a ver, pero no lo vería tanto. Bueno, acá corremos esto. Profe, Sí, ¿puede explicar de vuelta por qué no veríamos los armónicos? ahí lo voy a mostrar. Ahí lo voy a mostrar. Se ven igual arriba o abajo, porque la corriente de emisor y la corriente de colector solamente difiere de esta parte. Se verían casi lo mismo, pero ya le voy a mostrar, ya le voy a mostrar en el balance armónico. ¿Qué se ve si yo lo pongo de un lado o si lo pongo del otro? Bueno, acá la fase está cerca y bueno, van a ver que vamos a poner acá. Yo lo que he hecho acá es hacer algo distinto a lo que había hecho en la clase pasada. Yo acá le puse una fórmula porque los dB que estamos mostrando es 20 por, y cuando yo lo pongo acá, si yo le elijo, por ejemplo, la fase, las ecuaciones, la ganancia de Randall-Hook, y le quiero agregar y lo pongo en dB, lo hace por 10 y no por 20. Entonces tengo un problema con las... Entonces lo único que hago es le pongo valores sin importar, o sea, valores fríos, y yo la fórmula la pongo acá. Entonces me da exactamente lo mismo que el libro. Bueno, de este lado van a ver entonces la frecuencia de oscilación, que es 20 MHz, y acá está justo cruzando por 0, que sería un poquito más acá. Está por ahí. Por ahí. La que está en verde es la de Randall-Hook, que es esa, y la que está en azul es la ganancia S21, perdón, las dos las fases. Y la ganancia de este lado está como magnitud. Bueno, pueden ver que para esos valores tenemos 9
y de Randall Hook un poco más alto, ¿no? 907, un poquito más alto. No mucho, pero un poquito más alto. Bueno, vamos a mostrar cómo se ve el esquemático cuando cierro el lazo. Cuando cierra el lazo, yo voy a mostrar ahí primero y después lo voy a poner abajo y ustedes verán, discutiremos algunas conclusiones. Con esto hacemos el balance armónico en 20 megas, porque vimos que en 20 megas se cumplen las condiciones de oscilación, pero ¿qué pasa? Yo a la salida, como lo estoy sintonizando en X5, entonces el oscilador es de 20 megas, pero al tomar el armónico quinto voy a ver a las salidas 100 megas, ¿no? Bueno, y eso es lo que voy a ver. Le puse acá, en el otro no tenía un detector de corriente, le puse acá un iProbe 3. ¿Para qué? Para ver si esos espectros de armónico que acá dice en la diapositiva, que es muy, dice, la corriente de colectores casi impulsiva, rica en armónico. Bueno, vamos a ver si es así. ¿Y qué otra cosa más puse? Bueno, nada más. El capacitor que estaba acá, lo saqué. Acá se puede sacar. Es más fácil sacarlo. Cuando lo corro, bueno, vemos lo mismo que vemos en el otro. Acá está entonces esto es el espectro de la tensión de salida. Cuando yo miro acá, puedo ver entonces que está, acá está la ganancia y el armónico número quinto corresponde a 99.98 MHz. No es 100, es 99.98 para el simulador este. Bueno, y acá pueden ver la tensión en azul. En azul es la tensión la tensión acá, respecto de masa, y podemos ver la corriente también. La corriente sería el iProbe 2, la corriente del iProbe 2 sería la que está en azul, esto que está en azul, ahí está en 20 megas, está sintonizado en 20 megas. El Probe 1 es este que está acá, fíjense la corriente que veo ahí. La corriente que veo ahí no la veo tan distorsionada, la veo impulsiva, pero no como la veo acá. Acá, de este lado, cuando yo pongo el probe aquí, miren lo que veo acá. Yo puedo observar la diferencia entre el iProbe 1 y el iProbe 3. Este sería, déjenme ver, el 3, no 3A. Bueno, está. Voy a poner acá, del lado, el iProbe 1 con el iProbe 3. En azul tienen el iProbe 1 y en rojo tienen el iProbe 3. La voy a sacar porque está del lado izquierdo, la estamos duplicando, digamos. Ahí está. Ahí quedaría. Ahora, paso siguiente, observen lo que está en rojo acá, respecto del azul, que sería tensión en azul, tensión vista en los bornes del cristal, y lo que está en rojo, tensión a la salida. Voy a sacar el probe, la conexión de ahí, y la voy a meter acá abajo. ¿Qué observan? Fíjense el espectro. Miren la ganancia que ahora tiene el quinto. Ahora tiene mucha ganancia acá. Cambió el espectro, nada que ver. Y yo aquí ya no tendría, sí tengo un multiplicador por 5, obviamente, pero con una ganancia de menos 27. La ganancia es menos 27 acá. Así que, si bien ustedes pueden presuponer que es lo mismo, no es lo mismo. La tensión se saca de acá arriba.
Bueno. La otra cosa, bueno, fíjense, ven, queda rico, el circuito queda rico en el colector con -11, queda rico en el colector, o sea, -11 no es una ganancia muy grande, digamos, una ganancia chica, pero una ganancia al fin que alcanza para los fines del oscilador. Bueno, preguntas sobre este. Yo cuando terminemos de dar la clase de osciladores, le voy a poner esta carpeta del ADS junto con la del Génesis. Así trabajan con las dos. La ventaja que en esta es más rápido. Por ejemplo, yo en el Génesis le quise poner un probe para ver otra cosa acá, y es más difícil porque se ve que hay que reconfigurar algunas cosas, porque cuando yo cambio las configuraciones en el circuito, después en el bloque, cuando hago balance armónico no me sale exactamente, no es tan amigable como lo es el ADS, a pesar de ser, digamos, del mismo, de los dos de Kisai. Bueno, en esa época no era Kisai, porque es una versión vieja del Genesis. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Entonces, ¿cómo es el arranque en los osciladores a cristal? Bueno, en el libro, Daniel dejó un par de diapositivas nomás de arranque, pero en el libro, analizar el arranque es todo un tema. O sea, porque los osciladores pueden cumplir las condiciones de Barkhausen, pueden cumplirse que el oscilador esté en condiciones de oscilar, pero puede que no arranque. Y necesitamos hacer algo más para que no solo oscile, sino que arranque. Generalmente, una de las condiciones es que la ganancia sea un poco más alta que lo normal, cosa de que arranque. Y el otro detalle es el Q. Cuando el Q cargado, ¿no?, es muy alto en los osciladores, sobre todo lo van a verificar en los osciladores de cristal, cuando el Q cargado es muy alto, bueno, ahí van a tener mucho tiempo en alcanzar el estado estacionario, porque tienen un valor muy alto para digamos, de inercia para llevarlo de un estado al otro, porque eso tiene que ver casi, digamos, como si fuera la masa. Esa es la inercia relacionada con el Q cargado. Y esto lo vemos, acá se puede ver, fíjense, algunos 100 milisegundos en llegar al arranque. Pero con un Q de 100.000 puede tardar hasta un segundo en llegar al estado estacionario. Entonces, muchos osciladores los venden como que tienen un arranque muy rápido, pero en realidad no es porque el circuito sea mejor, sino simplemente porque tienen un Q que los caracteriza de esa manera, y nada más. Bueno, los osciladores controlados por horno necesitan mucho más tiempo, porque necesitan que se estabilice la temperatura dentro de la cajita. Entonces, algunos llevan varios minutos, acá dice hasta 15 minutos o más. Depende, ese dato de cómo es lo que cuesta llevarlo al estado estacionario figura en el manual, obviamente. Figuran las especificaciones del circuito, del oscilador. Bueno, aparte de los cristales, que serían resonadores BAW, que serían de onda acústica dentro de la parte del cuerpo del cristal, están los resonadores de onda acústica en la zona superficial. Los SAW, o SO, no sé cómo se pronuncia bien, nosotros le decimos SAW, pero bueno, después habría que buscar en internet cómo se pronuncia bien el nombre este. Bueno, utilizan otro concepto, ya no es la vibración adentro del cuerpo, sino utilizan las características de una onda acústica que viaja por el sustrato, que sería el material en las cuales está desplazándose, el medio sería,
y tienen un transmisor y un receptor. Un transmisor y un receptor, y la resonancia va a ocurrir en ciertas condiciones. Entonces, eso es lo que hace que el filtro o el resonador SAW oscile en un determinado valor de frecuencia. Entonces, el cuarzo se utiliza para resonadores de alto Q, filtros de banda angosta. Bueno, el SAW también se utiliza, más que nada se utiliza para filtros, pero también se utiliza para resonadores de alta frecuencia, mucho más alta que los que se pueden lograr con el cristal, con el BAW. El BAW pueden lograr 20, 30 MHz. En cambio, con el SAW se pueden lograr frecuencias de 100, 200 MHz sin ningún problema. Acá explican algunos materiales que se utilizan, pero utilizan el concepto distinto porque es el concepto de una onda acústica que viaja por el medio, que sería algo así. Esto lo verían en la figura 1, sería un SAW, un filtro o un resonador SAW de un puerto, donde acá tienen una parte sería, por ejemplo, el transmisor y la otra el receptor. Da lo mismo una que otra, pero eso sería uno. Y esto que están acá son como unas pantallas reflectoras para que direccionar mejor la onda acústica superficial. Entonces, en realidad el concepto se basa en que la frecuencia de resonancia va a estar ligada a la velocidad con que se manifiesta la onda, dividido el paso que tiene en valores milimétricos o lo que sea, el paso que tenga la pista, digamos. Incluso los fabricantes de los resonadores son fabricantes más bien que fabrican transistores, más que los fabricantes de cristales, porque la técnica que se requiere para hacer estos diseños son técnicas de manejo digamos, de sustrato y de multicapas y de cosas así en las cuales tienen mucha experiencia los fabricantes de transistores. Existen de uno o dos puertos. Este sería de 2 puertos y este de un puerto. Los dos tienen un reflector de un lado y del otro, pero este tendría 2 puertos. Y esta zona se llama transductor interdigital, en donde hay un transmisor y una parte receptora. Los reflectores, que serían estos que están de este lado, confinan la energía en el substrato y amplificarían, digamos, lo confinan dentro de esta zona para que resuene mejor. La frecuencia práctica de utilización inferior está limitada por el máximo, o sea, tienen un límite con la mínima y con la máxima también, obviamente, que sería ya el diseño, a medida que sería demasiado angosto la distancia o el paso, y haría que ya entraríamos en jugar con las características digamos, de diseño, en donde ya entraría mucho las imperfecciones de la pista y todo eso, para los cuales pueden llegar hasta 2.5 gigas, pero la frecuencia más común de utilización está en 300 megas y 1 gigahertz, así como circuito de oscilación. Obviamente que es menos estable y el Q descargado es mucho menor, es menor que el BAW. Pero la frecuencia de resonancia ustedes pueden ver que es muy alta, es unas 10 veces más alta mínimo. Y disipan mayor potencia, pudiendo llegar hasta valores tan altos como 10 dBm. Se ve bastante, es mucho más. Acá les dejé una página para que ustedes vean, una carpeta, para que ustedes vean en internet los datasheets de algunos resonadores SAW. Este sería el modelo de un resonador. El primero, de arriba, sería el modelo de 2 puertos, en donde tienen algunas capacidades adicionales. La de arriba sería un modelo similar al modelo de un BAW.
pero se agrega un CS que sería una capacidad entre esta parte y esta respecto de masa que no estaba en el otro. Y el modelo de un puerto sería esto, y el modelo de dos puertos, este sería el de un puerto, y el de dos puertos puede ser modelado con la segunda parte del puerto conectado al revés, porque estas conexiones yo las puedo, entre la entrada y la salida la puedo conectar al revés y bueno, estaría desfasando 180 grados. Entonces, también ese desfase de 180 grados puede ser elegido estratégicamente para alguna aplicación. Cuando yo necesito circuitos desfasadores, aquí lo puedo desfasar de primera instancia, digamos, sin tener que hacer nada. Los valores de resistencia movisional son valores más chicos que los de un puerto que los de dos puertos. Bueno, y acá tienen algunas características relacionadas con datasheet tomado de un fabricante. No sé si está acá, pero creo que es Modelitic el fabricante, este que les puse acá. Bueno, no sé cuál es, el R... A ver, resonadores. Bueno, no me acuerdo qué fabricante. Voy a ver si tengo algún datasheet de esto. Bueno, ahí tiene un resonador a 980 megas. Es uno de ellos. Bueno, y tiene todas las características del resonador, el modelo equivalente y cómo se haría un circuito con un transistor MPSH 110, que este es de Onsemi o de Motorola. Acá tienen otro circuito típico, les muestra algunos ejemplos de circuitos, cómo los utilizarían. Y ahí tienen la variación de la frecuencia respecto de la temperatura. Cero es una temperatura, digamos, de referencia, o sea, es una temperatura relativa. No es 0 grados, sino es la relativa. Si yo voy sobre la que esté, voy bajando o voy subiendo, bueno, se va a ir corriendo, pero se corre de una manera distinta que la que veíamos en el datasheet del cristal. En el datasheet del cristal veíamos para los distintos cortes, veíamos una función de su variación de frecuencia delta F sobre F0, en partes por millón, con respecto a la temperatura. Acá tiene una variación particular, digamos, del resonador. Bueno, tienen muchos datasheets. Los ejemplos van a tener que buscarlo en internet de lo que están acá en el apunte, digamos. Búsquenlo con estos números de parte y bueno, si a alguno le interesa alguno. Estos en particular están. Los voy a dejar, lo voy a dejar ahí en el sistema, pero ustedes lo buscan en internet y lo van a encontrar. Con estabilidad en la frecuencia, justamente tomado del datasheet, son un poco peores que el BAO. Por ejemplo, más o menos 200 partes por millón es lo típico, digamos, como desviación de la frecuencia respecto de su frecuencia normal cuando varía la temperatura. Esto está bueno. ¿Qué le pasó a esto? Se clavó todo. ¿Qué pasó? Espera un segundo, no sé qué pasó. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe, se escucha bien. Alguien dijo algo. Bueno. Volviendo, la variación o la exactitud del resonador BAO respecto del SAO
versus la del BAW es peor, el SAW es peor, pero es mejor que la que se puede observar con el resonador LC. Así que el resonador LC es bastante peor, digamos. Así que, eh, otro tema, envejece más el SAW. Por ejemplo, lo que envejece un SAW en un año, en un BAW, lo hace en 10 años. ¿Por qué? Porque maneja mucho menor potencia. Maneja muy poca potencia el BAW, por esa razón vamos a observar eso. Bueno, vamos a ver un par de circuitos que están en el libro. Yo simulé uno solo, creo, pero todos los circuitos están simulados en el GENES. En el ADS solamente simulé uno porque no llegué a simular, y hay uno que no lo pude hacer funcionar en el balance armónico. Yo le voy a mostrar cuál, por si alguno después lo puede encontrar la falla. Yo no la pude encontrar. Mucho tiempo tampoco tuve, así que, pero bueno. Se analizan unos ejemplos: tensión de alimentación, va a elegir siempre la misma, terminaciones de 50 ohms. Si hay pobre adaptación, también mete Randall Hook. Yo en todos los casos en el ADS le puse Randall Hook también y lo mezclé todo junto, total, se puede poner y sacar muy fácilmente, así que no hay problema. Se usa un dispositivo monolítico de 315 MHz, en donde acá están las características del componente. Un detalle en los simuladores: no quiere decir que no haya, porque hay. Los simuladores tienen modelos de filtro de resonadores SAW, pero como el modelo es muy parecido, lo único que cambian en realidad, digamos, es los datos estos que están acá. Entonces uno puede directamente agarrar un cristal, ponerle este dato y sería como representativo entre uno y otro, no habría diferencia, digamos. Eso es lo que van a encontrar entonces tanto lo que yo hice en el ADS como lo que van a encontrar en el Génesis. Utilizó el mismo modelo, digamos, tanto para cristal como para resonador SAW. No serían los mismos, y si ustedes buscan un datasheet, bueno, van a ver que no es, pero para los fines de resonar sería equivalente. En un caso del ejemplo, la frecuencia de resonancia paralelo está 121 kHz encima de la serie, en el caso de los resonadores SAW, que es un poco más. A nosotros nos daba como 12 o 15 kHz de diferencia entre la serie y la paralela. Bueno, esta es bastante más lejana. En el BAW es común utilizar una inductancia para cancelar C0, pero es poco común hacer eso en el SAW. Bueno, y se utiliza el mismo transistor que usa siempre. Hay dos transistores nomás que utilizan el libro, y el de alta frecuencia en estos casos utiliza el MRF 901. Bueno, acá les voy a mostrar un oscilador Colpitts. Esto es un Colpitts bipolar con un transistor MRF 901, con un SAW de un solo puerto, resonando en 315 MHz. Este circuito ha sido muy popular, muy utilizado. ¿Por qué razón? Porque el fabricante, lo que contaba Daniel en su clase cuando él dio, que yo no sabía, pero él lo contó, que después fijándome en los resonadores, sí es así. Los vendedores de resonadores a veces publican algunos circuitos, y este circuito estaba publicado. Entonces se utiliza para abrir y cerrar las puertas de los portones. Para ese tipo de cosas es bastante común, digamos, usar esto, porque ya directamente esto puede ir a una antena. Entonces, bueno, ustedes pueden sacarlo de acá, sacarían más potencia, o sacarlo de acá. De cualquiera de las dos estarían sacando la misma frecuencia, ahí no habría diferencia. Bueno, C1 y C2
sería estos dos, resuenan con L1. La derivación de C1 y C2 se adapta para haría una adaptación de alta impedancia a más baja, digamos, de este otro lado. Acá elegimos el puerto 1 y acá elegimos el puerto 2. Este capacitor está solamente para los fines de que cuando yo ponga estos 50 ohm, no se ponga en paralelo con estos 100. Digamos, en la continua. En la RF sí, pero en la continua no. Bueno, lo que dice acá, el fabricante publicó este circuito y bueno, por eso se hizo muy popular, ¿no? El Q cargado de este circuito es más o menos unos 6000. La potencia se extrae de acá y este capacitor, un detalle más, este capacitor es un capacitor utilizamos su valor de reactancia en realidad, no es un capacitor de paso, es un capacitor para distribuir determinada potencia en la carga. Es un capacitor que hace una reactancia, lo vamos a ver como un XS ahí en paralelo en serie con el puerto 3. Acá dice que la potencia también se puede extraer de acá, del nodo del medio. Bueno, vamos a ver en el simulador ADS que lo manejo mejor. Lo voy a poner ahí y después lo voy a poner acá. A ver si es verdad que esto se puede hacer y si no se pierde mucha potencia. En teoría deberíamos perder algo porque si lo ponemos acá, que si lo sacamos de acá arriba. Pero vamos a ver. Bueno, capaz que si lo ponemos acá abajo hay que aumentar el valor de la capacidad. Bueno, eso no está dicho acá. Vamos a mantener los mismos valores. La potencia de salida es aproximadamente 7 dB, ese valor para el primer armónico que es 315. Y bueno, es bastante importante los armónicos acá. Hay una diferencia entre este y este otro que es bastante el valor. Hay casi 12 dB, 10 seguro, un poquito más de 10 dB de diferencia entre el primer armónico 315 y el segundo. La performance armónica es bastante buena y la disipación del filtro SAW es bastante importante, 930 microfarads, casi 1 milivatio. Bueno, vamos a ver la figura 851 en el Génesis. Tengo que ir cerrando. Ah, no, ya lo había abierto. Dije cualquier cosa. Prefiero ir cerrando y abriendo el Génesis a medida que vamos necesitando para... Este era la 851. Porque si no, se me empieza a poner muy flojo la red. Bueno, acá tienen una adaptación, pueden ver que, bueno, que en alguna frecuencia se va, es inestable. Lo que es el S11, ¿no? Y el S22, bueno, está válido para todos lados, el S22. En Randall Hook, el S21 común, digamos, el módulo y el ángulo, pueden ver que el ángulo, lo que está en azul, va a estar exactamente en 0, en 315.044. Y en Randall Hook lo van a tener en 315.036, un poquito distinto. Este es el que vamos a tomar más como válido, digamos. Sin embargo, acá, en el Harmonic Balance, pones 315.034 en lugar de el de Randall Hook, que es 0.36. Bueno, está ahí cerca, digamos, entre 0.34 y 0.36. Y para esto la amplitud, pueden ver 11 dB, 11,9 dB, casi 12. Cuando lo corremos, podemos ver el espectro. Ahí tienen el espectro del primero y el segundo. La diferencia entre los dos, pueden ver que hay 9 dBm. Y la forma de salida
Bueno, ahí pueden ver la forma de la tensión de salida resonando en 315. Bueno, eso es lo que vemos en el Génesis. Cerramos acá, vamos a la DC. Bueno, acá, ¿qué hice diferente? Por ahí lo modifico un poquito para yo hacerlo más entendible, más que nada para mí. No hay ningún cambio. Acá es lo mismo. Acá el circuito original estaba bien, estaba muy prolijo, con esta resistencia probablemente.